Una pobre camarera notó un punto rojo en el pecho del jefe de la mafia, y fue la primera en salvarle la vida. Era una noche cargada de humo, luces tenues y el murmullo constante de conversaciones que escondían secretos demasiado peligrosos para ser revelados. El restaurante, elegante pero con un aire rústico, parecía un escenario sacado de un cuadro de Caravaggio, donde cada sombra contaba su propia historia. La camarera, llamada Lucía, no era más que una joven de 20 años, de manos callosas y ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Había trabajado allí durante meses, sirviendo mesas llenas de hombres de traje impecable y mujeres con joyas que brillaban demasiado como para ser honestas. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Mientras llevaba la bandeja con copas de vino y platos de carne cuidadosamente preparados, algo llamó su atención, un pequeño punto rojo que se expandía lentamente sobre la chaqueta de cuero del hombre sentado en la esquina más oscura de la sala. Era Antonio el Sombra Mancini, un nombre que hacía temblar incluso a los mafiosos más audaces de la ciudad. Nadie se atrevía a acercarse al sin ser llamado, y mucho menos a interponerse entre él y su mundo de poder absoluto. Pero Lucía no podía ignorar lo que veía. Aquel punto rojo, casi imperceptible para los demás, era la señal de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin pensarlo dos veces, se aproximó con paso firme, respirando entrecortadamente, y colocó una mano ligera sobre el hombro de Antonio. «Señor, creo que», su voz tembló, pero fue suficiente para que él girara la cabeza y la mirara con ojos que podían cortar el aire como cuchillos. Su mirada era fría, calculadora, pero curiosa. Lucía se arrodilló discretamente, y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, alcanzó a ver la pequeña marca de sangre que comenzaba a expandirse. Fue entonces cuando entendió lo que nadie más parecía notar. Alguien había disparado, y el proyectil apenas había rozado su pecho. Un instante más y la muerte habría estado allí, silenciosa, implacable, a tan solo centímetros de su corazón. Lucía no era heroína, ni tenía entrenamiento alguno, pero la vida, o quizás el destino, la había puesto allí en el momento exacto. Con manos firmes, retiró la chaqueta del hombre y aplicó presión sobre la herida, improvisando con una servilleta y un cinturón de cuero que encontró cerca. Antonio permaneció inmóvil, como si evaluara la situación, sus ojos oscurecidos por la incredulidad y el respeto que se formaba lentamente hacia aquella joven audaz. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio absoluto. Los demás comensales miraban, confundidos y temerosos, incapaces de reconocer la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Solo Lucía y Antonio compartían aquel instante suspendido en el tiempo, donde cada segundo podía significar la vida o la muerte. Cuando finalmente logró estabilizarlo lo suficiente para moverse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antonio la miró fijamente y, por primera vez, su expresión dejó entrever algo más que dureza, una mezcla de sorpresa, respeto y un atisbo de gratitud que nadie había visto jamás en él. «¿Quién eres tú?», murmuró, con la voz rasposa pero firme. Lucía, con la respiración agitada, apenas pudo responder: «Alguien que no quería que muriera, señor». Antonio no dijo más. Simplemente la observó, evaluando, y por un instante la mafia, la sangre y el poder parecieron desvanecerse, dejando solo a dos personas conectadas por un hilo invisible de destino y valentía. Pero fuera de ese instante, la ciudad seguía siendo peligrosa, los enemigos acechaban y la noche apenas comenzaba. Lucía entendió que aquel acto había cambiado algo irreversiblemente. El punto rojo había salvado a Antonio, pero había encendido una chispa que iba a transformar su vida para siempre. Nadie podía imaginar que una simple camarera, una joven desconocida, acabaría siendo la pieza más importante en un juego que involucraba secretos mortales, traiciones inesperadas y un mundo donde la lealtad valía más que la propia vida. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales del restaurante, y con cada gota, Lucía sintió como el peso de lo que había hecho la alcanzaba. Sabía que su vida ya no sería la misma, y que la sombra de Antonio el Sombra Mancini la seguiría, no solo como deuda de gratitud, sino como un vínculo invisible que ninguno de los dos podía ignorar. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, mezclando reflejos de neón con la sombra de los edificios, mientras Lucía seguía junto a Antonio, quien ahora la observaba con una intensidad que helaba la sangre. Sus ojos, acostumbrados a intimidar a todos, parecían buscar algo en ella: valor, audacia, o quizás la chispa de humanidad que nadie más había logrado tocar en años. La joven comprendió que aquel momento era más que un simple acto de supervivencia, era un portal hacia un mundo del que no podría escapar fácilmente.
Levántate, murmuró Antonio, todavía con la voz grave, pero cargada de autoridad. Te necesito conmigo. Lucía titubeó. No entendía si lo que decía era una amenaza o una invitación. Pero antes de que pudiera responder, la puerta trasera del restaurante se abrió de golpe y dos hombres armados, con rostros enmascarados, entraron corriendo, disparando al aire con furia. La sala entera se sumió en el caos. Copas rotas, sillas volando, gritos desesperados. Todo parecía girar alrededor de la herida que Antonio apenas había sufrido. Sin pensarlo, Lucía arrastró a Antonio hacia la salida lateral, esquivando los proyectiles y calculando cada movimiento con instinto feroz. La adrenalina corría por sus venas, y en cada paso sentía que la vida y la muerte jugaban una partida imposible de ganar. Afuera, la lluvia lavaba la sangre que ya comenzaba a manchar el elegante abrigo del jefe de la mafia, pero también limpiaba la duda. Lucía había cruzado la línea de lo ordinario hacia lo extraordinario. Una motocicleta rugió en la oscuridad, y Antonio, a pesar de su herida, subió en ella con rapidez asombrosa, como si el dolor no existiera. Lucía se aferró con fuerza, su corazón latiendo como un tambor de guerra mientras atravesaban las calles desiertas y empapadas. Cada semáforo, cada esquina, parecía esconder enemigos y trampas mortales, y aún así, Antonio confiaba en ella como si la hubiera conocido toda su vida. ¿Quién eres realmente?, le preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido del motor y la tormenta. Lucía respiró hondo, consciente de que cualquier mentira podría ser fatal. Soy alguien que no planeaba estar aquí, respondió, con sinceridad, pero creo que nadie más podía salvarte. Antonio la miró de reojo y una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro, mezcla de respeto y sorpresa. Nadie en su mundo había tenido el valor de enfrentarse a la realidad con tanta calma, tanta certeza. Era algo que no estaba acostumbrado a ver. La lealtad rara vez surgía del miedo o de la obligación, y mucho menos de la compasión. Llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía invisible incluso para quienes conocían cada recoveco de la mafia. Allí, Antonio finalmente permitió que Lucía se apartara, dejando que sus piernas temblaran sin restricciones. Con una mano firme, él levantó la servilleta ensangrentada que ella había usado para detener la hemorragia. Esto me salvó la vida, dijo, con una voz que, por primera vez, no contenía amenaza, solo reconocimiento. Puedo ofrecerte muchas cosas, Lucía. Poder, protección, incluso venganza contra quienes te han hecho daño. Pero necesito saber si estás lista para pagar el precio que todo esto implica. Lucía tragó saliva. Nunca había imaginado que su vida ordinaria podría transformarse en algo tan oscuro y peligroso, tan lleno de riesgos que rozaban lo imposible. Y sin embargo, algo en su interior le decía que había cruzado un umbral del que no podía volver. Haré lo que sea necesario, dijo finalmente, con voz firme. Si tú vives, yo estaré contigo. Antonio asintió lentamente. Esa afirmación, tan sencilla y directa, cambió algo dentro de él. Nadie se ofrecía a pagar el precio del mundo de la mafia tan abiertamente, y menos una joven que, hasta hace horas, apenas conocía los secretos del poder y la traición. Con un gesto, le indicó que lo siguiera al interior del almacén, donde la penumbra parecía esconder más que sombras. Armas, documentos, y planos que revelaban la magnitud de su imperio criminal. Lucía se movía entre cajas y estanterías, absorbiendo cada detalle con una mezcla de fascinación y temor. Sabía que aquel lugar era un santuario y una trampa al mismo tiempo. Cada decisión que tomara, cada movimiento que hiciera, podía significar la supervivencia de Antonio, o la suya propia. De repente, un sonido metálico resonó detrás de una puerta reforzada. Antonio levantó la mano, y ambos se quedaron inmóviles. Una figura apareció. Era Marco, su mano derecha, un hombre de rostro severo y mirada implacable. Pero al ver a Lucía, su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y evaluación rápida. Antonio se adelantó, y sin necesidad de palabras, dejó claro que Lucía ya no era una simple camarera. Era parte de su mundo, una pieza inesperada que podía cambiar el juego. Ella me salvó la vida, dijo Antonio con voz grave. Y desde ahora, su lealtad no será cuestionada. Marco asintió, aunque sus ojos no dejaban de medirla, calculando cada riesgo. Lucía comprendió que no bastaba con salvarlo una vez. Si quería sobrevivir, tendría que aprender rápido, adaptarse al miedo, al poder y a la traición que lo rodeaban.
Y mientras la lluvia continuaba golpeando el almacén, una certeza comenzó a formarse en su mente. La noche apenas comenzaba, y ella había sido elegida para caminar entre sombras donde nadie antes había sobrevivido. Cada segundo que pasaba, Lucía sentía como su mundo cambiaba irrevocablemente. Lo que comenzó como un simple acto de valentía se transformaba ahora en una misión, una lucha por mantenerse viva mientras descubría los secretos más oscuros de Antonio y la mafia que lo rodeaba. Y aunque el miedo estaba presente, había algo más poderoso que lo reemplazaba, una determinación férrea de enfrentar lo imposible, de sobrevivir y, quizá, de cambiar algo en aquel mundo donde la muerte se mezclaba con el poder y la lealtad era la moneda más cara. Lucía respiró hondo, intentando calmar el temblor que todavía recorría sus manos. Sabía que el almacén no era solo un refugio, era un tablero de ajedrez gigante donde cada movimiento podía ser mortal. Antonio la observaba desde la penumbra, evaluando cada expresión, cada reacción, como si pudiera leer el miedo y la determinación en simultáneo. Finalmente, rompió el silencio. «Necesito que hagas algo por mí», dijo, y la gravedad de sus palabras hizo que Lucía se estremeciera. «Una prueba. Si quieres quedarte a mi lado, debes demostrar que puedes enfrentar lo que otros ni siquiera se atreven a mirar». Lucía asintió, sin saber del todo qué esperar, pero con una certeza que no podía negar. Estaba lista para cruzar ese umbral. Antonio le entregó un sobre grueso, sellado con el emblema de su familia, y le indicó que lo llevara a un almacén en las afueras de la ciudad, a 2 horas de distancia. «Dentro encontrarás información que no debe salir de allí. Personas que quieren destruirme, aliados falsos. Todo está allí. Debes traerlo de vuelta intacto. Nadie más puede saber de esto». Mientras se preparaba para salir, Marco apareció nuevamente, esta vez con una pistola colgando de su cinturón y una expresión que mezclaba recelo con respeto. «Ella es tu responsabilidad», dijo Antonio, y luego se dirigió a Lucía. «Si fallas, no habrá segunda oportunidad. Aquí no se perdona la ingenuidad». Lucía tragó saliva, pero la sensación de miedo fue reemplazada por un impulso más fuerte, supervivencia y orgullo. Subió al coche que Antonio había preparado para ella, un vehículo oscuro y discreto, con vidrios polarizados. La ciudad parecía otra bajo la lluvia, más peligrosa, más viva. Cada sombra en la calle, cada sonido lejano, era una amenaza potencial. Sin embargo, ella avanzaba, consciente de que este era el primer paso hacia algo que cambiaría su destino para siempre. El viaje fue silencioso, solo el rugido del motor y el golpeteo de la lluvia acompañaban sus pensamientos. Lucía repasaba mentalmente lo que sabía de Antonio, de su mundo, de los enemigos que podrían estar observando cada movimiento. No podía permitirse un error, no ahora. Sabía que la mafia no perdona la torpeza, y que incluso un pequeño descuido podía ser fatal. Al llegar al almacén, Lucía notó que no había señales de vigilancia externa, pero el instinto le decía que la trampa podía estar en cualquier rincón. Se acercó con cautela, inspeccionando las sombras, el perímetro, cualquier detalle que pudiera delatar una emboscada. La puerta estaba cerrada con un candado antiguo, pero fuerte. Al abrirlo, un olor a metal y madera húmeda la golpeó, y comprendió que estaba entrando en un territorio donde la muerte podría esconderse detrás de cualquier caja, cualquier sombra. Dentro del almacén, encontró el sobre que Antonio le había indicado. Lo abrió lentamente y sus ojos se agrandaron ante la magnitud de lo que contenía. Nombres, fotografías, direcciones, registros de transacciones ilegales, todos los secretos de rivales y aliados traidores. Cada hoja era un arma, y cada dato podía significar la vida o la muerte de alguien. Lucía comprendió que estaba sosteniendo no solo información, sino poder absoluto en sus manos. De repente, un ruido metálico la sobresaltó. Se giró y vio a un hombre enmascarado emergiendo de entre las sombras, pistola en mano. Su instinto reaccionó antes de que su mente pudiera procesar el peligro. Se agachó, rodó detrás de unas cajas y buscó un arma, cualquier cosa que pudiera usar. Su corazón latía con fuerza, pero no había tiempo para dudar. La supervivencia exigía acción inmediata. El hombre apuntó hacia ella, pero Lucía, con rapidez inesperada, tomó una barra de metal del suelo y la lanzó con fuerza. El impacto lo desequilibró lo suficiente como para que ella corriera hacia la salida. Cada paso era un cálculo, cada movimiento una decisión entre vida y muerte. Cuando finalmente alcanzó el coche, sintió que sus pulmones ardían y sus piernas temblaban, pero la adrenalina le daba fuerza. Arrancó el motor y se perdió en la noche,
con la lluvia azotando el parabrisas y la información que Antonio había confiado en ella firmemente asegurada en sus manos. Sabía que no podía fallar, no ahora, cuando apenas empezaba a entender el poder y el peligro que la rodeaban. Cada kilómetro que recorría la acercaba más a Antonio y más al mundo que nunca había imaginado, un mundo donde su valor y su audacia eran más importantes que cualquier título o fortuna. Al regresar al almacén de Antonio, la tensión era palpable. Marco la esperaba con los brazos cruzados, evaluando cada movimiento. Lucía le entregó el sobre, y Antonio lo abrió lentamente, sus ojos recorriendo cada página, cada fotografía, cada nombre. Una sonrisa apenas perceptible se formó en sus labios. «Has superado la prueba», dijo finalmente, su voz grave y firme. «No solo sobreviviste, Lucía, sino que demostraste que puedes manejar lo que nadie más puede. Desde hoy, ya no eres solo una camarera. Eres parte de mi mundo, y tu destino está ligado al mío». Lucía sintió una mezcla de alivio y orgullo, pero también un frío que le recorrió la espalda. Entendía que estar al lado de Antonio significaba vivir constantemente al borde del peligro, en un mundo donde la traición podía aparecer en cualquier momento, y donde la muerte estaba siempre a un paso. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba lista para enfrentarlo todo, que había descubierto en sí misma una fuerza que nunca supo que existía. El sonido de la lluvia continuaba golpeando los cristales, mezclándose con el murmullo lejano de la ciudad. Lucía miró a Antonio, y por un instante, todo el poder, el miedo y la violencia de la mafia parecieron perder importancia frente a la conexión inesperada que se había formado entre ellos. Sabía que esta era solo la primera noche de muchas, que cada decisión, cada acto de valentía, la acercaría más a un destino que apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Lucía sabía que aquella noche no sería la última en la que su valor sería puesto a prueba. Cada decisión que tomaba la acercaba más al corazón oscuro del imperio de Antonio, y también la exponía a peligros que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba bajo un cielo gris cargado de nubes, Antonio la citó en su oficina privada, un lugar que combinaba lujo y amenaza, muebles de caoba oscura, paredes tapizadas en cuero, y ventanas que mostraban la ciudad como un tablero donde cada movimiento podía ser mortal. «Hoy aprenderás algo importante», dijo, su voz grave y firme. «Si quieres quedarte, debes entender cómo funciona mi mundo. No es solo violencia, dinero o miedo. Es estrategia, lealtad, y saber cuándo mover cada pieza». Lucía asintió, consciente de que cualquier error podía costarle la vida. Antonio le entregó un teléfono encriptado y un sobre con direcciones y nombres, esta vez más complicados, más peligrosos. «Debes reunirte con estas personas. Algunas son aliadas, otras son enemigas disfrazadas. Aprende a distinguir quién es quién. Y recuerda, nada es lo que parece». El primer encuentro la llevó a un club nocturno en el centro de la ciudad, un lugar que brillaba con luces rojas y violetas, lleno de música alta y risas forzadas. Lucía caminaba con paso firme, observando cada detalle, los hombres de traje que vigilaban cada esquina, las cámaras que parecían registrar hasta el más mínimo movimiento. Allí debía encontrarse con un intermediario clave, un hombre llamado Víctor, conocido por su capacidad para traicionar a cualquiera sin dejar rastro. Víctor la recibió con una sonrisa falsa, extendiendo la mano, pero sus ojos delataban desconfianza. «Tú debes ser la nueva», dijo, su voz cargada de incredulidad y evaluación rápida. «Antonio me habla mucho de ti. Dicen que salvaste su vida». Lucía mantuvo la calma, su corazón latiendo con fuerza pero su rostro sereno. «Solo hice lo que debía», respondió, y con eso dejó claro que no era alguien a quien se podía manipular con palabras. Durante la reunión, Víctor le entregó información crucial sobre movimientos de rivales y aliados, mientras evaluaba silenciosamente cada reacción de Lucía. Ella asimilaba cada dato con rapidez, comprendiendo que en este mundo, la inteligencia y la observación eran armas tan poderosas como un arma de fuego. Mientras salía del club, Lucía entendió algo: no podía permitirse confiar en nadie fuera de Antonio y Marco. Todos los demás tenían agendas ocultas, y cualquiera podía ser el próximo en intentar eliminarla. De regreso al almacén, Antonio la esperaba. Sus ojos recorrían cada movimiento de Lucía, evaluando no solo lo que había conseguido, sino cómo había reaccionado ante la presión y la amenaza. «Has hecho bien», dijo, aunque su expresión permanecía seria. «Pero esto es solo el comienzo. Ahora comenzarás a involucrarte directamente en mis operaciones.
Quiero que entiendas cada aspecto, desde las finanzas hasta los movimientos de nuestros enemigos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Involucrarse en los negocios de Antonio significaba exponerse a traiciones, emboscadas, y decisiones donde cada error podía ser fatal. Pero también significaba poder, influencia y un lugar donde podía demostrar que no era solo una chica que había tenido suerte. Con determinación, asintió. Estoy lista, dijo, y por primera vez sintió que realmente pertenecía a algo más grande que ella misma. Sus primeras semanas en el mundo de Antonio fueron un torbellino de información, vigilancia y encuentros secretos. Aprendió a leer los gestos de sus aliados y enemigos, a distinguir una mentira de una verdad, y a moverse con discreción entre los pasillos de poder y peligro. Cada decisión, cada acción, la acercaba más al corazón del imperio, y también la transformaba, de camarera a estratega, de observadora a participante activa. Un día, recibió una llamada urgente. Uno de los almacenes que controlaba Antonio había sido atacado. Sin pensarlo, tomó un vehículo y se dirigió al lugar, con Marco acompañándola. La escena que encontraron era devastadora. Cajas destrozadas, documentos esparcidos, y un hombre inconsciente, marcado con señales de haber sido interrogado brutalmente. Lucía comprendió que esto no era solo un ataque físico, era un mensaje, un desafío directo a Antonio y a su imperio. Mientras ayudaba a levantar los restos y asegurarse de que nadie quedara herido, Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su papel ahora era crucial, debía proteger no solo a Antonio, sino todo lo que él había construido, y aprender rápidamente cómo anticipar los movimientos de quienes querían destruirlos. Cada decisión era un riesgo, pero también una oportunidad de demostrar que había dejado de ser la chica que simplemente servía mesas. De regreso al almacén central, Antonio la miró con una mezcla de orgullo y gravedad. Hoy demostraste algo importante, dijo. No solo sobreviviste, sino que también entendiste la magnitud del riesgo. Esto es lo que significa estar a mi lado. Cada acción tiene consecuencias, y cada movimiento puede cambiar el destino de todos nosotros. Lucía asintió, comprendiendo finalmente que había cruzado un límite irreversible. Había entrado en un mundo donde la lealtad, la astucia y la valentía eran la moneda más valiosa, y donde su vida ya no pertenecía solo a ella. Pero también había descubierto una fuerza que nunca supo que tenía, la capacidad de enfrentar el miedo, la traición y la violencia, y salir adelante más fuerte y decidida. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando las calles pero dejando cicatrices invisibles en quienes caminaban por ellas. Lucía miró a Antonio, y por un instante comprendió que no solo había salvado su vida, sino que también había encontrado un propósito que la transformaría para siempre. Cada desafío, cada riesgo, cada acto de valentía, la acercaba más a un destino que no podía ignorar, y mientras la noche caía nuevamente sobre la ciudad, Lucía estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. La ciudad estaba envuelta en una neblina espesa, y la lluvia había cesado dejando un brillo metálico sobre el pavimento. Lucía caminaba junto a Antonio por las calles silenciosas, pero esta vez no había miedo en su mirada, solo determinación y confianza. Lo que había comenzado como un acto instintivo de valentía, salvando la vida del jefe de la mafia, se había transformado en una historia de poder, traición y lealtad inesperada que nadie podría haber previsto. Cada paso que daban resonaba con la certeza de que habían sobrevivido a lo imposible, y que el mundo que les rodeaba ya no podía dominarlos, sino que ellos dominaban ese mundo. El imperio de Antonio había sido puesto a prueba como nunca antes. Rivalidades internas, traiciones disfrazadas de alianzas y ataques calculados habían mostrado la fragilidad del poder, pero también habían revelado la fuerza inesperada de Lucía. Desde la camarera tímida hasta estratega imprescindible, ella había atravesado un camino lleno de peligro, aprendiendo a anticipar movimientos, a calcular riesgos y a actuar con precisión mortal. Y, lo más importante, había demostrado algo que ni el mismo Antonio se había atrevido a esperar, que la lealtad y la valentía podían surgir de los lugares más insospechados. Al llegar a un mirador que dominaba la ciudad, Antonio se detuvo. La luz de los faroles reflejaba sus rostros, y por un momento, todo parecía detenido en el tiempo. «Has cambiado todo», dijo con voz grave pero cargada de respeto. «No solo has salvado mi vida, sino que has cambiado el equilibrio de mi mundo. Nadie más podría haberlo hecho». Lucía lo miró, comprendiendo la magnitud de sus palabras. No era solo gratitud lo que veía en sus ojos,
Era reconocimiento puro, respeto ganado en batalla, en cada decisión peligrosa y cada acto de coraje. Mientras la noche caía, Lucía recordó los primeros días, cuando no era más que una camarera observando un punto rojo que podía significar la muerte. Ese mismo punto rojo se convirtió en el detonante de su transformación. Ahora, cada acción que realizaba dentro del imperio, cada estrategia que ejecutaba, cada paso que daba entre sombras y secretos, la hacía más fuerte, más indispensable. Era la pieza que equilibraba la balanza entre poder y humanidad, violencia y control. Y Antonio lo sabía. Por primera vez en años, no dependía solo de sus soldados o de su fuerza intimidante. Tenía a alguien que pensaba, actuaba y sobrevivía como él, pero con un instinto que nadie más podía replicar. De repente, un mensaje llegó al teléfono encriptado que Lucía llevaba consigo. Un ataque planeado por rivales de la mafia estaba en marcha, pero esta vez, gracias a la información que había recopilado y a su análisis cuidadoso, Lucía anticipó cada movimiento. Con firmeza y precisión, guió a Antonio y a su equipo, evitando emboscadas y neutralizando amenazas antes de que se convirtieran en tragedia. Cada decisión fue un paso calculado hacia la victoria, y cuando el polvo se asentó, quedó claro que nadie podría desafiar el poder de Antonio sin enfrentarse primero a la mente y valentía de Lucía. Mientras la calma regresaba, Antonio se acercó a ella y tomó su mano. No había necesidad de palabras. La conexión que habían forjado en la adversidad hablaba por sí misma. Ella había comenzado como una desconocida, una joven que solo buscaba sobrevivir, y había terminado como la guardiana del imperio, la estratega que aseguraba que la lealtad y el respeto fueran más poderosos que cualquier arma. Su valentía había redefinido el significado de poder, mostrando que incluso en un mundo lleno de sombras, una luz inesperada podía cambiarlo todo. Lucía miró la ciudad desde lo alto, sintiendo la magnitud de lo que habían logrado. Cada calle, cada edificio, cada sombra parecía inclinarse ante la determinación y el coraje que ella había demostrado. Y aunque la violencia, los secretos y la traición seguirían existiendo, ahora estaba preparada para enfrentarlo todo. No había vuelta atrás. Su destino estaba sellado junto al de Antonio, y juntos eran invencibles, un equilibrio perfecto entre fuerza y astucia, entre miedo y respeto. La historia de la camarera que salvó la vida del jefe de la mafia se convirtió en leyenda dentro del imperio y más allá. Sus nombres, Antonio y Lucía, comenzaron a susurrarse en los rincones más peligrosos de la ciudad, no solo por el miedo que inspiraban, sino por la admiración silenciosa que sus actos provocaban. Ella ya no era la chica que llevaba bandejas, era la mujer que cambió el destino de un imperio, que transformó la vulnerabilidad en poder absoluto. Esa noche, bajo el cielo estrellado que se abría entre las nubes, Lucía comprendió algo fundamental: la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de tener el coraje de enfrentar lo imposible, de tomar riesgos cuando todos los demás dudan, y de descubrir dentro de uno mismo una fuerza que ni siquiera imaginabas que existía. Y mientras Antonio la miraba con respeto y complicidad, supo que juntos podían desafiar cualquier amenaza, que podían gobernar un mundo donde el miedo era moneda corriente, y que, gracias a su valentía, nada ni nadie podría quebrar la alianza que habían forjado entre sangre, lealtad y audacia. La ciudad brillaba bajo ellos como un tablero interminable de secretos y oportunidades, y Lucía sonrió por primera vez sin temor. Sabía que el peligro siempre acecharía, pero también sabía que nada podría detenerla ahora. Cada paso que había dado, cada decisión que había tomado, la había llevado a ese momento glorioso, no como víctima, sino como vencedora, estratega, y pieza clave de un imperio que, gracias a ella, se había hecho más fuerte que nunca. Y así, la camarera que vio un punto rojo en el pecho del jefe de la mafia se convirtió en la mujer que cambió todo, uniendo coraje, inteligencia y lealtad en una fuerza que ningún enemigo podría desafiar jamás. Su nombre y su historia quedaban grabados para siempre, no solo como leyenda, sino como ejemplo de que incluso en la oscuridad más profunda, la audacia y el valor pueden iluminar el destino de quienes se atreven a enfrentarlo.